Estamos en comunicación con Dolores Gandulfo, ella es analista internacional, es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Si te digo su sigla, el COPAL, rápidamente lo vas a reconocer. Dolores, Edgardo Chini te saluda aquí por la Radio Cooperativa por la 770. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edgardo. Gracias por atendernos. Y nada, nos vamos a tomar unos minutos porque seguramente habrás tenido un tiempo para reflexionar sobre este nuevo presidente que tiene el hermano país colombiano. Sí, la verdad que en primer lugar uno podría decir que fue una elección que conmocionó a la región, ¿no? Que estábamos todos esperando no solo por lo que implica, digamos, un cambio en el equilibrio de fuerzas de la región, sino al mismo tiempo también en un país donde gobierna por primera vez la izquierda. Entonces también ahí hay un punto de inflexión en Colombia, pero en cómo eso también se proyecta al resto de la región. La elección además tuvo algunas características, que fue que si uno, por ejemplo, se visualizaba en la primera vuelta, donde efectivamente Gustavo Petro, junto, ¿no?, con Francia Márquez, que también ha sido una aglutinadora de fuerzas progresistas dentro de lo que fue el armado del pacto histórico, se visualizó que por primera vez en Colombia había un sujeto político de izquierda progresista que disputaba el poder, ¿no? Que disputaba no solo ahora en su calidad de presidente electo, sino al mismo tiempo también en marzo, cuando se consolidó por primera vez también una bancada progresista fuerte, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces, cuando uno visualizó que en la primera vuelta se consolidaba Gustavo Petro, la alerta y por ahí la primera reflexión que uno por ahí tenía es que toda la derecha se iba a broquelar alrededor de el candidato Rodolfo Hernández, que fue este candidato que, si bien no surgía del establishment político que había gobernado los últimos casi 16 años Colombia, también al mismo tiempo era un exponente conservador de un estado también muy conservador de Colombia, y al mismo tiempo un personaje muy disruptivo con respecto a lo que tiene que ver con la clase dirigente. Entonces, en ese sentido, creo que esta segunda vuelta demostró dos cosas. La primera es que no todo el voto es trasladable, ¿no? Que efectivamente hay diferentes clivajes, hay clivajes que tienen que ver con la izquierda y con la derecha, pero también hay clivajes que tienen que ver con la política y la antipolítica. Y creo que lo que primó el domingo en Colombia fue la certeza del pueblo colombiano de no apostar a personajes que por ahí, desde el punto de vista marketinero, de los medios de comunicación, suelen ser atractivos, pero que luego cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Bukele en El Salvador, el caso de Chávez en Costa Rica, bueno, también condiciona un poco al electorado ver hacia dónde y qué rumbo va a tener eso. A ver, quería también compartir con nuestros oyentes mucho de lo que estás refiriéndote en este análisis de las elecciones de Colombia, porque bueno, Rodolfo Hernández evidentemente aglutinó a los sectores de derecha. En verdad quedaron por fuera de la segunda vuelta los partidos tradicionales de Colombia. Gustavo Petro incluso convocó al amor, ¿no? Y ayer yo decía, aquí capaz que puede ser tildado de inocente, de naif, pero hablar del amor en Colombia adquiere otro tipo de magnitud por toda la historia del pueblo colombiano. Y vos marcabas, y me pareció muy interesante, ¿no?, la figura de Francia Márquez, la primera afrocolombiana que llega a un cargo de esta responsabilidad, que también representa un colectivo, ¿no?, de todo el movimiento que se está dando de género en toda Latinoamérica. Pero la pregunta es, en el caso de Petro, ¿sí podemos decir que es, como diríamos acá en Argentina, tropa propia, o en realidad a poco de andar puede empezar a resquebrajarse las alianzas que lo han llevado a ser el nuevo presidente colombiano? No, a ver, creo que como toda fuerza política plural y diversa, como es el caso del pacto histórico y como es el caso de muchos
muchos conglomerados progresistas que existen también en la región. Obviamente al interior hay divergencias, y es cierto que, por ejemplo, a mí que me tocó participar en estas elecciones y en la primera vuelta como observador internacional, cuando uno hablaba con distintos dirigentes políticos dentro del pacto histórico, uno visualizaba distintas visiones sobre algunos temas y ellos mismos planteaban, bueno, nosotros no tenemos una mirada única sobre las cosas y somos un ámbito diverso, plural, que obviamente lo que queremos, y esto lo marcaba muy fuerte también Francia Márquez en todos sus discursos, esta idea de la victoria de los nadies y las nadies, que son aquellos que dentro de Colombia, dentro de los departamentos muy postergados de Colombia, claramente apostaron al triunfo de una fuerza que rompa con estas grandes desigualdades que se evidencian en Colombia, pero al mismo tiempo también, y esto que vos hablabas del amor, bueno, Colombia, a partir del paro nacional del año pasado y a partir también de esta victoria de Petro, pone en evidencia que aquel acuerdo de paz fallido, ¿no?, que había promovido el gobierno de Santos y que en aquel plebiscito tan mal publicitado, ¿no?, que pasa muchas veces eso con los plebiscitos, porque son los medios de comunicación los que transmiten cuáles son las informaciones. Bueno, ese acuerdo de paz que no fue implementado es lo que hoy aglutinó a todos estos sectores que quieren terminar con este medio siglo de conflicto armado, y que ponga también, por ejemplo, en agenda esta idea de que ya no puede, por ejemplo, la seguridad ciudadana pasar por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso también se evidencia con los últimos días, semanas, donde muchos de los jóvenes que habían sido la primera línea del paro nacional, buscando la reivindicación de los derechos, por ejemplo, a la educación, a la salud, bueno, habían empezado a ser detenidos, y bueno, por eso también esto del amor y del reencuentro a un acuerdo nacional que plantea Petro, sobre todo en el discurso cuando gana la presidencia. No, y además una valorización, como vos decís, Dolores, a la democracia, ¿no? Uno veía las imágenes, bueno, vos tuviste la oportunidad entonces en primera vuelta de estar allí en territorio, pero digo, uno veía las imágenes donde muchos discursos, concretamente de Francia Márquez, estaba como parapetada, ¿no?, rodeada por policías con escudos, por miedo a francotiradores. Hay una larga historia en Colombia al respecto de distintos sectores que pueden cometer estos hechos, ¿no? Y un laburo muy importante por hacer, y ojalá que sea justamente a partir de este gobierno que Colombia pueda reconstruirse, ¿no? Porque la clase política, el pueblo le había empezado a dar la espalda, claramente. Sí, a ver, yo creo que hay algo que en América Latina viene sucediendo, que es esto que a veces desde algunos planteos se dice, bueno, la democracia está en crisis, la ciudadanía, digamos, perdió la confianza en la democracia. Creo que lo que cada vez se pone en evidencia con el triunfo de Boric en Chile, ahora con el triunfo de Petro en Colombia, que la recuperación de aquellas protestas ciudadanas tiene que ver con pedirle más a la democracia, o sea, demandarle más a la democracia, demandarle más acceso a derechos, y al mismo tiempo también estos desafíos que vos planteás que tiene por delante Petro, que tiene que ver, por un lado, con la violencia política, que es lo que hacías referencia en el caso de los ataques que han sufrido tanto Petro como Francia en su carrera presidencial. Recordemos que desde Gaitán, el famoso líder del Partido Liberal asesinado, hubo 5 candidatos a la presidencia en Colombia asesinados, muchísimos, y todavía a la fecha siguen muriendo defensores de derechos humanos en Colombia. Bueno, el tema claramente de la seguridad, de acceso a derechos, de las relaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos, algo que en su discurso de Asunción Petro dijo, ¿no? De Asunción, de victoria el día domingo, Petro dijo, por un lado, desarrollar el capitalismo en Colombia, que eso también pone en agenda algunos preconceptos o dudas que tenía por algunos sectores dentro de Colombia, pero al mismo tiempo también, bueno, están las relaciones con América Latina, pero también el replanteo de las relaciones con los Estados Unidos, de un país que, sin ir más lejos, es socio de la OTAN, o sea, en América Latina. Entonces, obviamente los desafíos por venir son muy grandes, en un contexto donde primó la política, primió la clase dirigente, los partidos que hoy
están consolidados dentro de lo que es el mapa político es el pacto histórico, con esta emergencia que ha tenido en esta elección, y obviamente también los partidos más tradicionales de la derecha, como el partido de Uribe, como el Partido Liberal, y en ese va a ser la convivencia que va a tener Petro a la hora de gobernar el país. Sí, vos sabés que ayer también marcábamos la fórmula que eligió Lula, ¿no?, para intentar volver a convertirse en presidente de Brasil, eligiendo como vicepresidente a un hombre de la estructura que tiene que ver con el poder, incluso de la mismísima Sao Paulo, ex integrante del partido de Cardoso, ¿no? Parece ser que de alguna manera hay que ejercer un cierto pragmatismo, ¿no?, y abandonar dogmatismo del pasado, ¿no? Bueno, desde la COPAL, obviamente ustedes deben tener muchas investigaciones al respecto y estarán siguiendo muy de cerca estos procesos que me parece, Dolores, son distintos a aquella situación que vivimos, por ejemplo, en la conmemoración del Bicentenario aquí en nuestro país, donde se hablaba de la Alianza Atlántico y la Alianza Pacífico, ¿no? Aquí parece que el mapa se empieza a construir de otra forma. Sí, totalmente. Los progresismos que hoy visualizamos en América Latina están alejados de aquellos progresismos del Bicentenario, en primer lugar porque el contexto regional, político y mundial es diferente, y por lo tanto creo que el ejercicio y la estrategia que se ha dado Lula en este contexto de cara al proceso electoral de octubre tiene que ver con uno de los riesgos que, por ejemplo, sí existió en Colombia. Uno de los riesgos que existía en Colombia es que Petro no llegue a la segunda vuelta, porque, como se sabe, mucho en lo electoral se dice que el reto del segundo es que, en general, el que sale segundo en una primera vuelta termina ganando porque todos se abroquelan en contra del primero. Bueno, Petro rompió con ese paradigma, y efectivamente lo que Lula está planteando también de cara a lo que fue en aquel momento cuando Haddad pierde contra Bolsonaro es evitar que la derecha y el centro se junten y por lo tanto tratar de aglutinar ya en una primera vuelta, en un proyecto político, a todo el centro, la centroizquierda y el progresismo para poder competir, para tener mayor competitividad en una primera vuelta. Nos ha dejado muchos elementos que voy a utilizar también para intentar seguir analizando y pensando lo que nos pasa aquí, ¿no?, tierra adentro, en nuestras queridas pampas argentinas. Dolores, un gustazo haber compartido este diálogo contigo, y volveremos a convocarte para seguir analizando mucho de lo que tiene que ver con la región. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo grande. Dolores Gandulfo, analista internacional, directora del Observatorio Electoral de la COPAL, pasó por aquí por el Regreso 770 por la AM Radio.